Buenos días a todos y bueno, buenas tardes a quienes están en España. Bienvenidos a nuestro webinario que vivan los listboxes. Realmente pues es el primer webinario que realizamos en español. Les agradezco por su puntualidad. Así pues respetamos el tiempo de todo el mundo. Bueno, veo aquí de la lista de asistentes que a casi todos los conozco. Eh, Pero bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Ángelo Caroprese, gerente técnico de 4D Hispano. Ustedes pueden seguirme en Twitter en la cuenta Angelo 4D. La agenda que tenemos para el día es la siguiente: una introducción que tomará alrededor de unos 4 minutos, la presentación de los listboxes con su demostración, algunas referencias de dónde pueden adquirir más información. Y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Eh, Tan pronto tengan ustedes alguna inquietud, por favor escríbanla. Fíjense que en el panel de Webex hay un panel que se llama Q&A. Entonces, extiendan ese panel y en ese panel podrán formular las preguntas que ustedes quieran. Eh, Al final de la sesión, yo revisaré las preguntas que haya y las responderé. Si son demasiadas, se las responderé por correo electrónico. Eso es para recordarles cuáles han sido las funcionalidades introducidas por la versión 13. Básicamente todo lo que hay en la versión 13 lo introdujimos en esos 8 tópicos, pero hoy nos vamos a centrar sobre los listboxes. Los listboxes son un objeto de 4D que han venido evolucionando mucho desde su primer lanzamiento en la 4D 2004. Muchos de ustedes ya habrán visto esta diapositiva por los DevCons o el Summit. Pero es importante recordar esta evolución que ha sido muy importante. Cuando salieron en 4D 2004, arrancábamos con arrays. En la versión 11 introdujimos selecciones, fórmulas y también SQL. En la versión 12 ya se puede imprimir el listbox, pueden ustedes crear jerarquía, multiestilo. Y en la versión 13 hemos introducido pies, bloqueo de columnas, control de entradas, alineación vertical. Pero hoy nos vamos a centrar en 3 temas específicos, que son fórmulas dentro de los listboxes, formato de los listboxes y el orden dentro de los listboxes. Acá no vamos a hablar exclusivamente de la versión 13, es más, casi todo lo que vamos a ver hoy se puede hacer con la versión 12 o la versión 11. Entonces entremos al laboratorio para crear algunas fórmulas. Entonces, ¿dónde pueden aplicar ustedes fórmulas en los listboxes? Solamente en los listboxes de tipo selección o de tipo selección temporal es donde ustedes pueden introducir fórmulas. Y estas fórmulas las van a ubicar ustedes en las diferentes columnas de los listboxes. Entonces ustedes pueden tener expresiones. ¿Qué tipo de expresiones? Expresiones de que sean código 4D que se ejecutan en una sola línea. Por ejemplo, el nombre concatenado con el apellido. Pueden llamar comandos
como records in selection o picture size, directamente en estas expresiones. O también pueden utilizar métodos. Por ejemplo, en este caso, ven ustedes show full name en listbox. Ese es un método donde el valor que se va a mostrar en la celda es el valor devuelto por la variable $0. Es importante que cuando utilicen esas expresiones definan el tipo del dato que se va a retornar, ya sea una cadena, un texto numérico, si es una fecha. Algo que es importante recordar es que estas expresiones vienen tokenizadas. ¿Qué quiere decir que vienen tokenizadas? Que si por ejemplo ustedes modifican el nombre de un campo, ese nombre de campo se va a ver reflejado, ese cambio en el nombre de campo se va a ver reflejado en todas las fórmulas que ustedes tengan dentro de los list boxes. Si en el futuro el comando records in selection cambia de nombre, digamos en la versión 14, en la versión 15, a veces pasa, es un 4D que los nombres de los comandos cambian, ese nombre, ese nombre de comando también va a ser ahí. O si por alguna casualidad ustedes utilizan la versión francesa de 4D, entonces ese nombre de comando se va a ver reflejado en francés cuando ustedes abran 4D en la versión francesa. Evidentemente esto no va a pasar con los nombres de sus métodos. Sus métodos no están tokenizados. Entonces, si ustedes cambian el nombre del método, tienen que entrar manualmente al listbox a cambiar ese nombre de método. Les recuerdo, al final de la presentación les voy a dar el enlace de la base demo, donde pueden descargarlo. Algo que es muy importante tener en cuenta cuando ustedes utilizan fórmulas es el orden de ejecución de los list boxes. El orden de ejecución va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Cómo funciona esto? Que si ustedes tienen una fórmula en la columna 1 y tiene una variable de proceso, que esa misma variable la van a utilizar para la fórmula de la columna 2, deben tener en cuenta que esa variable se modificó en la columna 1 y que les puede afectar el valor para la columna 2. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta ese orden de ejecución a la hora de ustedes ejecutar sus fórmulas. O, por ejemplo, que por alguna razón hayan alterado el valor de un campo, ¿cierto? Esa alteración se puede ver reflejada en las columnas siguientes. Entonces, fíjense que él ejecuta esto fila por fila, no columna por columna, sino fila por fila. Dado que la mayoría de las aplicaciones 4D se ejecutan en el entorno cliente-servidor, es importante que sepan que los list boxes están optimizados para ser utilizados en modo cliente-servidor. Es decir, que ustedes si hacen una consulta, los datos quedan almacenados en caché, pero 4D Server solamente les envía 2 veces el número de líneas visibles. De tal forma que si ustedes la consulta utilizaron, digamos, all records, pero en su listbox solamente se pueden ver 10 columnas, perdón, 10 filas, entonces él retornará 20 filas. Y cuando el usuario haga un scroll down, bueno, utilice la barra de deslizamiento, entonces ahí traerá los otros registros.
Sin embargo, como la consulta ya se hizo, esos registros ya están en caché, no hay que volver a hacer la consulta, sino que él solamente pues va a devolver los registros que le van pidiendo, pero teniendo en cuenta que esos datos ya están en caché. No se vuelve a hacer la petición, se hace una sola petición. Sin embargo, deben tener en cuenta que muchas de esas fórmulas se ejecutan en el servidor y si tiene una fórmula muy compleja, pues puede afectar el rendimiento del servidor. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, primero voy a aplicar este formulario. Este formulario trae el nombre y el apellido de los empleados. Voy a añadir una tercera columna y en esa columna voy a introducir una fórmula para que me muestre, para que me diga si el salario del empleado es mayor a 100.000 o no. Y voy a nombrarla Big Salary. Es Big Salary. Como ustedes pueden ver, esta es una expresión booleana. Entonces, el tipo de datos es booleano. Ejecuto y aquellos empleados que tienen salarios altos, pues me indica cuáles son esos empleados con salarios altos. Ahora quiero hacer algo más. Quiero que me vaya a mostrar el salario del empleado, pero que si el salario es mayor de 100.000, no me lo muestre, que me lo oculta porque, bueno, es un valor, quiero que ese valor sea discreto. Entonces voy a cambiar la expresión y voy a utilizar el comando just. Entonces voy a definir que si el salario es mayor que 100.000, me muestra el valor 0, y si no es mayor que 100.000, entonces que me muestre el valor del salario. Aceptar. Bueno, vamos a... como ya me damos el valor del salario, esto ya no va a ser de tipo booleano, sino que va a ser de tipo numérico. Y voy a definir el formato que quiero utilizar. Voy a utilizar este formato, pero le voy a añadir además la condición, un formato adicional para cuando el valor sea 0. O sea, cuando ustedes definen un formato, pueden definir el valor para cuando sea positivo, para cuando sea negativo y para cuando sea 0. Para cuando sea 0, le voy a definir NA, de que no aplica. Y voy a decirle esto alineado al centro. ¿Ven? Aquellas personas que tengan salarios altos, pues ese valor no se muestra, sencillamente. Y todo lo estoy gestionando directamente en las propiedades de la columna. En ese momento tengo mi aplicación lanzada en cliente-servidor. Entonces voy a iniciar el registro de peticiones
Voy a iniciar el registro de peticiones pues para ver las peticiones que se hacen entre cliente y servidor. Acá tengo un formulario que me trae el nombre, el apellido y la información de la compañía. Es decir, que voy a traer información de otra tabla. Acá la expresión que tengo es es un método. Veamos qué hace ese método. Este método va a ser una consulta a la compañía, a la tabla de compañías, basándose en, en la compañía para la cual trabaja ese empleado. Es decir, estoy trayendo información de dos tablas y el resultado me va a concatenar el nombre de la compañía, la ciudad de donde está esa compañía y las ganancias que tuvo esa compañía. Entonces, sí, el registro de peticiones está iniciado y voy a ejecutar la fórmula. Entonces ven que me trajo el nombre, el apellido y me dice que este empleado trabaja en ICE Scotland, que es una compañía que está en París, que tiene una ganancia de 292.000. Y vamos a ver el informe. Vamos a detener el registro de peticiones. Y vamos a abrir este registro de peticiones. Bueno, eh, existe un componente especial en 4D para analizar este registro de peticiones. Pero ven pues que se hicieron pues muchas peticiones, 180 peticiones. Sin embargo, vamos a optimizar esto. Y les voy a mostrar la estructura. La estructura entre empleado y compañías tiene una relación manual en ambos sentidos. Sin embargo, ustedes saben que a veces es más sencillo en 4D cuando tenemos relaciones automáticas. Para eso voy a utilizar el comando setFieldRelation para definir la relación muchos a uno de employee company. Esa relación la voy a definir automática. ¿Para qué? Para que automáticamente me traiga los datos de la compañía, de tal forma que no tengo que hacer ese query cada vez. Entonces, defino esto y ven ustedes, pues, tengo que iniciar nuevamente, voy a iniciar nuevamente el registro de peticiones y lanzo nuevamente este formulario. Entonces, voy a abrir, a ver, lo detengo y voy a abrir el nuevo registro de peticiones. Fíjense la diferencia. Este es con las relaciones automáticas y este es con la relación manual. Fíjense que acá se hicieron 18 peticiones, acá 180 peticiones. Y esa relación manual solamente se activa para ese proceso. Es decir, es algo temporal solamente en ese proceso de activar. Una forma de cómo pueden optimizar el tráfico entre cliente y servidor. Bueno, vamos a hablar ahora de formato. Hay una forma fácil que se hace para dar formato, que es utilizando métodos. Estos se utilizan en los listboxes de tipo selección. Los listboxes de tipo selección, ustedes pueden definir
el formato de estilos, es decir, si quiere que sea negrilla o itálica o subrayado, y pueden definir también los colores de la fuente y el color del fondo. Y cuando ustedes utilizan Listbox de tipo selección, lo van a hacer con unos métodos donde va a retornar peso cero como el valor de ese formato. Un poco menos fácil. Cuando ustedes trabajan en Listbox de tipo arrays, eh, no utilizan métodos, sino que utilizan arrays. Arrays que van a estar sincronizados con los arrays del Listbox. Por ejemplo, en este caso, para definir el color de la fuente, fíjense que tengo un array que se llama LLB colors R. Fíjense que para cada elemento le defino el color. De esta forma, de esta forma defino el color de fila por fila del listbox. También pueden definir ustedes el color del listbox jerárquico y sus rupturas. Eso con el comando object set RGB colors. Y lo mismo utilizarán para el formato de los pies a partir de 4 versión 13. Como ustedes saben, desde 4 versión 12 ustedes pueden introducir texto enriquecido en, eh, en los list boxes. Y esto lo hacen con ustedes con una columna calculada, es decir, ustedes introducen una fórmula con la cual cada valor de cada celda va a tener un estilo. De esta forma, entonces fíjense que para esa columna la expresión es tGetColorName. Ese es un método que ven ustedes acá que le va a dar formato al nombre de la compañía. Entonces dice nombre de la compañía igual y define el formato con las etiquetas span y adentro pues se le define el estilo. Ahora vamos a hacer ejemplos. Entonces vamos primero con arrays. Voy a lanzar esto. Fíjense que puedo definir el estilo, vamos a cargar los datos y voy a definir el estilo de la fuente, el estilo eh, fuente y el color de fondo. Nuevamente el color de la fuente. Ven. Entonces ven ustedes que para cada fila puedo definir un estilo. ¿Cómo está definido esto? Notarán ustedes que en las propiedades del listbox están definidos los arrays de estilos. Para la fuente, si quiero que sea negrilla, itálica, y para el fondo. Abro el método de objeto y ven ustedes que para cada elemento estoy modificando este color. Entonces, si el salario es mayor que 100.000, defina color azul. Si el salario es mayor que 50.000, defina color rojo. Si no, color negro. Para el listbox de tipo jerárquico, descargar la información. Fíjense, tengo acá un listbox jerárquico y voy a definir el estilo de cada ruptura. Fíjense que para cada ruptura definí el estilo, pero la parte de adentro sigue con un fondo blanco. Esto lo hago con el comando object_set_rgb_colors. Le paso como parámetro el array
y luego el color de la fuente y el color del fondo. Vamos para un listbox de tipo selección. Entonces, quiero colocar en negrilla eh, aquellas compañías que están en París, aquellos empleados cuya compañía está en París. Eh, entonces, esas en negrilla. Aquellos que tengan compañías con entrada según el color, según las entradas, y definir un color de fuente según el salario que tenga cada empleado. Si me remito a las propiedades del listbox, verán que tengo definidos acá format, el style, format, el font color, format, el backcolor. Estos son métodos de proyecto. Estos métodos de proyecto están acá. Entonces, por ejemplo, según el salario. Entonces, fíjense que esto se ejecuta fila a fila. Entonces, si el salario del empleado es menor a 30.000, defínale color rojo. Si es menor que 60.000, color azul. Ya, si queremos hacer pues que sea mayor a 100.000, que sea color verde. Bueno, ah, gracias porque, bueno, ya veremos por qué, lo que sucede. Eh, Vamos ahora con texto enriquecido. Entonces, para texto enriquecido, voy a definir el color acá. Y ven ustedes que estoy definiendo el color para cada celda. Fíjense que ninguna otra celda tiene este formato. Es porque estoy definiendo que sea una expresión lo que va acá, que es get color revenues. Vamos a mirar qué contiene este método. Y fíjense que lo primero que hace es convertir a cadena los ingresos de la compañía y después, según la entrada, según las entradas que haya tenido, les define, les da un estilo. Esto es con la etiqueta span. Ustedes notaron también que le definí un estilo al pie, acá donde está la suma total. Entonces, esta suma total es una variable que se llama rsumRevenues. Entonces, si vemos el método objeto nos indica eh, acá el estilo que se le definió con el comando objectset rgcolors, objectset font style, objectset font size. Listo. Vamos a hablar ahora de ordenaciones.
Cuando ustedes van a ordenar un listbox, pueden hacerlo de varias formas. Supongo que ya muchos habrán encontrado el formato para hacer el modo automático. El modo automático eh, es el modo por defecto. Ustedes pueden ordenar el nombre o el apellido, pero ese tiene un par de inconvenientes. El primer inconveniente es que les puede ordenar todo excepto las columnas calculadas, es decir, las fórmulas no tienen ustedes no pueden utilizar la ordenación automática, sencillamente 4B no lo va a hacer en modo automático. Y solamente pueden ordenar por una columna a la vez. Hay veces donde ustedes quieren ordenar por más de una columna. Ahí es cuando entra a trabajar el modo manual, donde ustedes pueden hacer ordenaciones sobre las columnas calculadas, esto para listbox de tipo selección. Pueden hacer subordenaciones, es decir, que pueden utilizar más de un criterio, es decir, que si ustedes se ordenan por el nombre, automáticamente quieren ustedes que les ordene por el apellido. Pero todo esto ustedes lo deben gestionar, deben escribir el código para que esto funcione. Y pueden utilizar también un modo mixto, donde ustedes pueden mezclar columnas automáticas y columnas manuales, donde ustedes van a programar solamente lo estrictamente necesario. Todo esto se basa en el encabezado. Así que les voy a develar a ustedes los secretos que contiene el encabezado del listbox. Primero que todo, ustedes saben que el encabezado del listbox es un botón. Y este botón es un botón que puede tener tres valores, o 0, o 1, o 2. 0 para no ordenar, 1 para ordenar de forma ascendente y 2 para ordenar de forma descendente. Todo esto se hace con el evento onClick del encabezado, el cual les permite controlar si quieren hacer ordenación manual u ordenación automática. Todo basándose en el valor de la variable peso cero, dólar cero. Pero todo esto tiene un orden. Primero, todo esto lo van a programar en el método objeto del listbox. Y van a capturar el evento onClick del encabezado. Es decir, cuando le hagan clic al encabezado, va a ser el evento donde van ustedes a introducir todo el código. Y luego, como todo esto es en el método objeto del listbox, ustedes van a detectar en qué columna fue que se hizo clic. Esto lo hacen con el comando object_getPointer, current object. Esto les va a devolver un puntero al encabezado. Luego definen cuál va a ser el valor que va a tomar la variable $0. Si $0 es igual a 0, quiere decir que ustedes quieren hacer una ordenación automática. Si $0 es igual a -1, ustedes van a hacer una ordenación manual. Y una vez hagan ustedes ordenación manual, pues tienen que leer e invertir la variable del encabezado. Y luego si proceden a ordenar. Vamos a ver, todo esto es más claro con un ejemplo. Bien, cuando ustedes utilizan orden manual, la variable de encabezado, la variable de encabezados a 0 no pasa a las otras columnas. Esto permite formar de forma inteligente, ordenar las subordinaciones. Y el orden automático, que después de ordenar, o sea, después de que ustedes ordenan en una columna, ustedes pueden saber cuál es el objeto que quedó para seguir la pista. Lo van a ver mucho más claro en los ejemplos. Entonces, primero les voy a mostrar
eh, ordenación automática y manual en el mismo formulario. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es que que no sea, que el listbox sea ordenable. Deben tener marcada esta propiedad. Y acá yo eh, tengo el nombre, el apellido, el salario, y acá tengo una fórmula, que es si el salario es alto. Pero lo que quiero hacer es que si ordeno por nombre, me ordene también por apellido. Es decir, fíjense acá, por ejemplo, para el nombre Alejandra, ven ustedes que Alejandra que ordena por Alejandra, pero luego los apellidos pertenecientes a Alejandra están también en orden alfabético. Salario, esto sí lo hace de forma automática. Y fíjense que acá tengo una fórmula, pero también estoy ordenando por esta fórmula. Vamos a ejecutar, vamos a mirar el método. Entonces, fíjense que lo que tengo acá es el evento formulario onHeaderClick, es decir, cuando se hace clic en el encabezado. Primero estoy volviendo peso 0 igual a -1. Esto es para indicarle que la ordenación va a ser de tipo manual. Acá traigo sobre qué columna se hizo clic. Entonces, a través de un puntero, si se hizo clic en el nombre, fíjense que acá se llama esta variable headFirst, que coincide con esta variable que aparece acá, headFirst. ¿Ven? Es decir, ¿qué hacer cuando se hace clic en el nombre? Entonces miro, fíjense que según si este 1 o 2, 0, 1 o 2 va a tener es el nombre, el valor de esa variable. Entonces fíjense que acá ordeno en orden ascendente. ¿Ya? Y luego, si el valor es diferente, si no es más diferente de 1, es decir, que el valor sea 1, entonces voy a ordenar en forma descendiente. Y luego le cambio el valor a esa variable. ¿Para qué es importante cambiar el valor de la variable? Es para esto, para que indique en el triángulo el sentido en que se está ordenando. Igual para las otras dos columnas calculadas, pero acá, fíjense que si no se cumple ninguna de esas condiciones, ¿cierto? Es decir, que si no se hizo clic en el nombre o en el apellido o en la columna de que el salario sea grande, devuelve 0. Ese es el caso de salario. Entonces, como acá es 0, el salario me lo va a ordenar de forma automática. Vamos a mirar el otro modo, que es completamente personalizado. Acá hay un truco. El truco es que deben desmarcar la propiedad ordenable. Ya deben desmarcar esa propiedad para que ustedes gestionen todo manualmente. Entonces, todo manualmente es que ustedes van a traer, pues, cuáles son las columnas y van a traer un puntero. Un puntero, pues, al campo que está ahí. Eh, y hay un nuevo comando en la versión 13 que es listbox get column formula. Listbox get column formula les va a extraer a ustedes la fórmula que está contenida dentro de una columna.
¿ya? Mm, y luego voy a utilizar execute fórmula, y ese execute fórmula va a contener command name. ¿Qué es command name? Command name 300, ¿qué es? Command name 300 equivale al comando número 300. El comando número 300 es el comando order by formula. Y de acá también pues voy a extraer sobre qué tabla voy a hacer esa ordenación. Y fíjense que como ejecuté el comando listbox get column formula, me va a traer la fórmula que está dentro de ese campo, dentro de esa columna. Entonces acá voy a traer cuál es la fórmula que voy a utilizar para ordenar. Luego con el comando choose defino si va a ser en orden ascendente o formato o en orden descendente. Entonces aquí voy a ordenar por full name. Vamos a hacer un seguimiento. Cuando ordeno por full name, ven ustedes que lo primero pues es ver dónde fue que hice clic. Él sabe pues en qué columna es eso. A partir de ahí él trae un puntero. Luego, según esto, él sabe si se hizo, fíjense que el clic fue 1, es decir, en forma ascendente va a ser el orden de la fórmula. Y acá me trae la fórmula que está en ese listbox, en esa columna. Employee first name concatenado con el apellido. Y luego ejecuto la fórmula. Y ahí está. Bueno, hay unos enlaces útiles acá. El primero es un enlace al webinario de 4D versión 13. Eh, Ese webinario está ahora subtitulado en español y está subtitulado en portugués. Ah, bueno, está la versión en inglés, y voy a pasarles el enlace a la versión en inglés. Eh, los ejemplos de este webinario se pueden descargar de FTP, que prefiero enviarles mejor el enlace, no que lo ocupen de acá de la pantalla. Y lo otro es, les recomiendo que vean toda la documentación de Listboxes, toda la documentación de los Listboxes en nuestro centro de documentación. La pueden consultar en inglés, en francés, en español, en portugués. Bueno, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, denme por favor un momento para... Bueno, ¿nos darás copia de la presentación? Sí, a través de un FTP. ¿Cómo puedo, dependiendo de una condición, dar un color específico a cada celda? Eh, ya, la veo con la parte de texto enriquecido. ¿Puedo tener un listbox de columnas variables? Explico, tengo una variable que es el número de capítulos que tiene la producción. Dependiendo de este valor debo crear las columnas. Sí, con los listboxes uno puede añadirle nuevas columnas al listbox de forma dinámica. Esto es con el comando listbox insert column. Entonces con el comando listbox insert column uno puede añadir tantas, eh,
tantas columnas como uno quiera. Bueno, bueno, al parecer veo que todo está muy claro, porque pues no tengo más preguntas. Entonces, si tienen más inquietudes respecto a la presentación, les agradezco que me las escriban al correo electrónico. Para quienes no tienen mi correo electrónico, bueno, acá voy a introducirlo. Es soporte@4d.com. Pueden escribirme acá. Ah, sí, bueno, lo del control del encabezado, me preguntan acá, en si la parte del encabezado y pie de página es con la versión 13 solamente. Sí y no. El encabezado, todo este control que hicimos con el encabezado se puede hacer en la versión 11 y en la versión 12, obviamente también en la 13. Pero los pies de página iniciaron con la versión 13. ¿Cuáles de los comandos de esta presentación se pueden utilizar aún en la versión 11? Eh, Realmente casi todo lo que vimos se puede utilizar en la versión 11. ¿Qué no se puede utilizar en la versión 11? Todo lo referente a listbox jerárquico, eso no se puede usar en la 11. Mm, los pies no se pueden utilizar en la versión 11. Y el comando que vimos al final, que es el comando para extraer la fórmula. Este comando, listbox get column formula, ese comando es nuevo en la versión 13. Entonces, no, en la versión 12 no se puede utilizar los pies, los pies son a partir de la versión 13. Entonces, preguntas adicionales me las pueden enviar a soporte@4d.com. Yo se las responderé en el transcurso de estos días. Les agradezco muchísimo por su asistencia. Fueron muy puntuales. Disculpen por haberme tomado más del tiempo, pero bueno, considero que fue bastante productivo. Si tienen comentarios respecto a la presentación, bueno, se los recibo también por el correo electrónico. Muchísimas gracias y hasta el próximo webinario.